Hola amigos, ¿cómo están? Eh, Hoy día vamos a empezar con el curso. Los videos que han visto hasta ahora son de introducción. Y no estoy en mi taller, así que no tengo todos los elementos. Solo tengo este Arduino Nano y un cable que encontré. Y lo que vamos a hacer es aprovechar que el Arduino Nano tiene un LED programable que está vinculado a uno de los pines para poder programar algo muy simple que es prender y apagar este LED. Entonces lo que vamos a hacer es programarlo eh, de la forma más rústica y luego ir haciendo que esa programación sea más y más sofisticada. Entonces, primero simplemente van a ver cómo un comando prende o apaga este LED, que equivale a decir que está activando, desactivando o enviando o no enviando voltaje al pin 13, que es el pin que está vinculado a ese LED. Pero luego van a ver cómo estas instrucciones pueden transferirse a una función propia, cómo podemos utilizar variables y constantes para que nuestro programa sea configurable y que podamos cambiar el pin con mayor facilidad. Eh, y eso es lo que quiero que exploremos con este ejemplo tan simple. Pero antes de empezar, yo quisiera mostrarles este diagrama. Este es el diagrama del, del Arduino Nano, ¿correcto? Eh, entonces, habíamos hablado de los pines digitales y los pines analógicos. Los pines digitales en el Arduino Nano empiezan con estos dos, digital 0, D0, D1, que tienen la etiqueta TX y RX. Les voy a explicar por qué estos dos son especiales y por qué generalmente no los usamos o los usamos solo cuando ya no tenemos más espacio. Luego tenemos pines digitales del 2 al 12 a este lado y el último pin digital es el 13 que está a este lado. Después tenemos los pines analógicos. Los pines analógicos son pines que pueden leer voltajes variables del 0 al 5 y decimales y que los convierten en un valor de 0 a 1023, con lo que podemos, por ejemplo, saber cuál es la potencia que está recibiendo un sensor. Y son estos, desde el A0 hasta el A7. Hay más que decir sobre los pines. Hay algunos pines que pueden ser eh, algunos pines digitales que se pueden usar como salidas analógicas simuladas. Eso es lo que les hablé antes, ¿no? Que en realidad estos siempre tienen 0 o 1, voltaje o no voltaje, pero si el Arduino tiene la posibilidad de emitir este voltaje interrumpiéndolo en el tiempo muy velozmente, y eso eh, el dispositivo que lo recibe lo interpreta como un voltaje menor. Eh, entonces es una manera de tener salidas semi-analógicas o analógicas simuladas. ¿No? Y ahora vamos a la programación. Entonces, les había mostrado acá que el pin 13, ¿no? Ustedes pueden ver acá el pin 13. Este pin 13 está internamente conectado a este LED de aquí. Entonces, cuando le enviamos corriente al pin 13, es decir, lo ponemos en high, se prende este LED. ¿No? Es una característica que tiene el Arduino porque está hecho para aprender. Entonces tiene
tiene estas facilidades, ¿no? Y hoy día, que no estoy en mi taller y que no tengo ni protoboard, ni LEDs, ni nada más que un Arduino que traje para mostrar, vamos a aprovechar esa característica. Entonces, en mi programación, ¿qué tengo que hacer yo, primero que nada, para poder utilizar esta salida como salida? Tengo que decirle de Arduino. Y si lo han olvidado, se los recuerdo. Todo sketch o programa de Arduino empieza con dos funciones que en este caso que empiezan vacías, ¿no? Setup y loop. Setup ocurre cada vez que se prende el aparato o cuando se reinicia. Loop ocurre repetitivamente una y otra vez. Entonces, en setup, cuando se prende el aparato, hay que decirle que el pin 13 va a ser un output. Vamos a enviarle una señal en lugar de recibir una señal del pin 13. Y para mostrarles, vamos a poner acá. Al pin 13 lo vamos a encender en el setup. Luego vamos a esperar. Vamos a esperar 5.000 milisegundos, 5 segundos, y lo vamos a apagar. Luego vamos a esperar otros 5 segundos y lo vamos a prender. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que reconozcamos que esto sucede una sola vez. A diferencia de lo que sucede acá, que se va a repetir una y otra vez. Tengo que decirle qué placa estoy usando. Es un Arduino Nano. Y le tengo que decir dónde está conectado. Yo supongo que en el puerto 5, porque estos dos puertos casi siempre están. Vamos a probar así. Y subo el programa a mi Arduino. Muy bien. Entonces vamos a subir el código. Ya está. Si yo presiono este botón, se reinicia. Es lo mismo que si lo desconectara y lo volviera a conectar. ¿Vieron? Se prende por 5 segundos. Se apaga por 5 segundos. Se prende. Y se queda prendido. No vuelve a apagarse porque la instrucción que le hemos dado está acá, en setup. Entonces queda con esa instrucción y no vuelve a ejecutar el resto. Lo correcto, no es lo correcto, pero podemos probar lo siguiente. Vamos a dejar en la configuración del pin en el setup, pero vamos a llevarnos la rutina de encendido y apagado al loop para que eso suceda una y otra vez. Y ya no es necesario esto, porque lo que vamos a hacer es, esto se va a repetir, ¿no? Podríamos incorporarle que lo prenda, lo apague, espere otros 5 segundos y luego va a volver a repetir. ¿Ok? Subimos. Esperamos a que suba. Ahora se prenden todos los LEDs porque está trabajando. Ya subió.
y va a empezar a ejecutar la rutina de encendido y apagado. Lamento mucho no tener una mejor cámara, pero ahí pueden ver cómo se prende y se apaga ese último LED, porque el que permanece encendido, ahí está, si hago un poco de... Permanece encendido un LED que indica que está simplemente que la placa tiene poder, pero es ese último que está al costado, el que se prende y se apaga según nuestra instrucción. ¿Ok? Y bueno, este es un curso más centrado en la programación que en el hardware. Y yo quiero aprovechar este simple ejemplo para ir haciendo esto más sofisticado, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes tienen un programa más complejo, ¿no? Y por alguna necesidad, o bien porque cambiaron de Arduino, ya no quieren trabajar con el pin 13, sino con otro, ¿no? Y tienen el pin 13, el número 13, distribuido por todo el código, y este puede ser un código muy extenso. Para eso utilizamos constantes. Entonces vamos a declarar una constante de tipo entero que se llame pinlet y le vamos a dar el valor de 13. Estoy con un teclado equivocado, perdón. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aprovechar esta constante para reemplazar este valor. ¿Por qué lo hago? Porque como les dije antes, si tuviera distribuido por mi código, prender y apagar ese pin muchísimas veces, y por algún motivo tuviera que cambiarlo, tendría que revisar todo el código para cambiarlo. En cambio, al hacerlo acá, sencillamente le estoy dando un valor a esta constante y yo podría cambiar acá el valor. Y eso me facilitaría la vida. Eso es lo primero que les quería enseñar. Las constantes. Y las constantes, ¿cuál es la diferencia entre una constante y una variable? Que tú no le puedes cambiar el valor en medio de la ejecución del programa a una constante. Lo siguiente que podemos hacer es introducir acá una variable. Declaramos el tipo de dato. Eso ya se los enseñé antes, ¿no? Pero vamos a revisarlo ahora. Igual que con la constante, se utiliza la palabra clave const, luego el tipo de dato, luego el nombre de la variable. Se utiliza por... Nunca, el nombre de una variable nunca debe tener caracteres especiales como tildes y mucho menos espacios. Y hay una especie de convención entre los programadores que le llaman camel case o estilo de camello, podemos llamarle, que para iniciar una nueva palabra le ponen una letra en alta, ¿no? Entonces acá vamos a llamar a esta nueva variable, que es un entero, le vamos a llamar contador. ¿Ok? Y le podríamos poner un valor inicial. Pero en el caso de esto, podríamos el valor inicial ponerlo en el setup o no ponerlo. En el loop vamos a decirle al contador que se sume uno a sí mismo. Contador igual a contador más 1. ¿Correcto? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer que la demora sea igual al contador. Pero voy a crear otra variable. Y ahora les voy a explicar una diferencia importante, ¿ok? Long t de tiempo igual a contador por 100. Entonces,
el tiempo de espera va a irse incrementando cada vez. Esto es interesante. Y esto nos lleva a algo denominado scope de una variable. Esta variable que ha sido declarada dentro de esta función solamente tiene validez y solamente ocupa memoria mientras esta función se esté ejecutando. Yo no puedo, aquí afuera, tratar de saber cuánto vale t, porque t no existe dentro del ámbito de la función setup. Existe dentro del ámbito de la función loop. Asimismo, yo podría crear otra variable t dentro de setup y no tendría ninguna influencia en el valor de esta variable, son dos cosas diferentes. Pero esta variable contador, que la he declarado afuera de las funciones, está en el ámbito global, porque está declarada afuera. Por lo tanto, yo dentro de la función loop puedo sumarle 1 a contador y puedo acceder a su valor. Y podemos probar qué hace esto. ¿Ven? Cada vez se queda más tiempo encendido el LED y más tiempo apagado. Eso es lo que hace este pequeño programa. Lo que nos lleva al siguiente paso que les quiero mostrar. Obviamente esto es un código muy sencillo, no haría falta, pero sí nos interesa aprender a hacer funciones. Una función generalmente te devuelve un valor y puede tener varios parámetros. ¿Ok? Entonces, vamos a crear una función que te devuelva un parámetro de tipo long, que es un número, en este caso es un número entero, pero más grande, tiene la posibilidad de abarcar más valores. Y vamos a tener un video especial sobre tipos de datos, en el que voy a explicarles los diferentes tipos de datos de las variables. Entonces, esta función tiempo por contador. Así le vamos a llamar. Es una función que nos devuelve cuánto tiempo debe permanecer encendido el LED en relación, o sea, según el contador. ¿Ok? Entonces, a esta función hay que declararle ciertos parámetros. ¿No? Aquí le vamos a declarar un parámetro de tipo entero, que se llame c, y la función te va a devolver, es un long, ¿se dan cuenta? La función te va a devolver c por 100. Es exactamente lo mismo que hemos hecho, simplemente que estamos esta operación estandarizándola dentro de una función. Entonces t va a ser igual a el resultado de nuestra función cuando tiene como parámetro el contador. Es una función que devuelve un dato de tipo long. Ahora vamos a crear una función que no devuelve ningún dato. Para eso utiliza la palabra void. Encender. No estoy acostumbrado a ese teclado. Ya. Encender. Y aquí le vamos a decir una variable de tipo long t o tiempo. ¿Ok?
que va a hacer el encender y después va a esperar el tiempo. ¿Ok? Luego otra función. Apagar. Va a apagar. Y luego otra función. ¿Por qué estoy creando tantas funciones? Porque me interesa que entiendan cómo se puede poner una función dentro de otra función. ¿Correcto? Esta también va a tener un parámetro que va a ser el tiempo. ¿Y esta qué va a hacer? Va a encender por el tiempo y apagar por el tiempo. Hasta ahora en nuestro programa va a ser exactamente lo mismo. Les voy a enseñar ahora algo más. Comentarios. Cuando hay unos caracteres que se utilizan para comentar el código. Yo podría acá agregar estos dos caracteres y escribir acá lo que yo quiera. Esto no lo va a interpretar el sistema. Acá se prende el LED. También puedo hacer un bloque de comentario. ¿No? Este está de más. Basta con esto. Esto es un bloque de comentario. Eso tampoco. Normalmente podríamos incorporar un bloque así aquí arriba para decir quién ha creado esto, cuándo lo ha creado, cómo funciona. Pero yo también puedo utilizar la función de comentario para desactivar un código que no quiero usar, pero que no quiero borrar porque lo quiero usar como, lo quiero tener aún como referencia, porque estoy probando, digamos. Entonces yo puedo convertir todo esto en un comentario. Perdón. Esto que está entre los señaladores de comentario y que el IDE me ha pintado de color gris, es un comentario que no se va a usar. Y puedo ahora utilizar mi función de encender-apagar. El parámetro que le doy es el valor de t. Y probemos cómo funciona ahora esto. Se supone que debería ser exactamente lo mismo. Está subiendo. Ya subió. ¿Se dan cuenta? Sigue haciendo exactamente lo mismo que hacía antes, lo cual es correcto. Hemos hecho lo mismo, pero hemos ido sofisticando el código. Esto es simplemente un ejemplo para que ustedes vean el uso de constantes, el uso de variables, las funciones primarias de todo Sketch Arduino, setup y loop, funciones incorporadas del sistema como pinMode, que pone en modo output, en este caso, al pin, que gracias a esta constante sabemos que es el 13, y que gracias a una búsqueda en Google y las especificaciones técnicas del Arduino Nano, sabemos que el pin 13 está conectado a ese LED. Eso es lo que nos prende y apaga ese LED. ¿No? Y la otra función básica del sistema
de todo sketch de Arduino, que es loop, ¿no? Esta función loop hemos aprendido también cómo crear nuestras propias funciones que devuelven un valor, cómo crear nuestras propias funciones que no devuelven ningún valor, cómo podemos definir el tipo de datos de la función, cómo podemos definir los parámetros y tipo de datos de una función, ¿no? Acá me gustaría mostrarles algo más. Yo podría acá, a esta función, agregarle un siguiente parámetro. Simplemente un parámetro entero, factor. En lugar de 100, esta función debería devolverme c multiplicado por 100. Es un poco absurdo hacer una función solo para una multiplicación, pero cuando las cosas se vuelven complejas, es muy útil agrupar las cosas en funciones. Entonces, ahora, tiempo por contador, debería yo aquí introducirle el segundo parámetro, que es el factor. Vamos a ponerle un factor mayor. Ahora los tiempos de espera deberían incrementarse más. ¿Correcto? Cada vez más lento. Muy bien, y con esto hemos cubierto constantes, variables, creación de funciones, uso de funciones y variables globales y variables que solamente tienen validez dentro de una función, eso se llaman locales. Espero que les haya gustado y ya pronto empezaremos a divertirnos un poco más porque vamos a trabajar con sensores y con pines digitales y analógicos. Gracias y bueno, gracias por la paciencia a aquellos que saben programar. Les recuerdo que aquí estamos aprendiendo todos y todas juntos y que yo también estoy aprendiendo con ustedes y hasta la próxima.